Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Lo que quiero es que esta noche iniciar entonces la predicación, y quiero empezar hablándole de que nosotros somos realmente bendecidos con esta palabra. Dios dice en su palabra, me puse a leer y encontré aquí que dice en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea, dice, su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Para eso va a venir Él, para recompensarnos, para esa obra de corazón que cada uno está haciendo. Y eso es lo que yo quiero hoy día, porque también esta palabra, con la predicación de hoy día, yo quiero hablar un poco de los últimos tiempos. Vivimos en los últimos tiempos, pero a veces tenemos conceptos genéricos que no los hemos internalizado en nuestro corazón, debido a que cuando decimos vivimos los últimos tiempos, y una persona le pregunta, ¿por qué dices que vivimos los últimos tiempos? Y le dicen, porque hay guerra, porque hay esto. Le dice, pero todo el tiempo hubo guerra, todo el tiempo hubo terremotos, todo el tiempo hubo movimientos sísmicos. Entonces, tiene que existir algunas características, algunos elementos que realmente distingan el tiempo de hoy del tiempo anterior. ¿Que es lo mismo? Sí, porque sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol. Y quiero yo empezar en Apocalipsis, y quiero empezar leyendo Apocalipsis capítulo 1. Voy a leer el capítulo 1 y voy a leer el versículo 3, porque realmente este versículo es algo que nos beneficia a ustedes y a mí. Dice el versículo 3, capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, somos aventurados el que lee y el que oye. Bienaventurado el que lee y el que oye. Glorioso, bendecido, eso quiere decir. Somos bendecidos al momento de leer y al momento de escuchar. O sea, no hay nadie que quede fuera, ni el que habla ni el que escucha. Todos estamos incluidos aquí. Y por eso el día de hoy voy a hablar de lo que se llama el falso profeta. Específicamente voy a predicar del falso profeta, pero voy a darles una introducción para que nosotros podamos entender realmente quién es el falso profeta. ¿Por qué? ¿Por qué quiero darles una introducción? Porque es necesario que nosotros entendamos Apocalipsis. Muchas veces las personas no entienden el Apocalipsis porque no realmente tienen una visión real de cómo tienen que ser las cosas. No están estudiando de la manera que debe ser. Apocalipsis, como se llama en la Reina Valera o en español, en las versiones en español, no significa el fin del mundo. Generalmente el conocimiento popular está asociado de que Apocalipsis lo asocian con el fin del mundo. Y la palabra Apocalipsis, desde su raíz griega que empieza, lo que significa es revelación. Eso es lo que significa. Es una revelación de los últimos tiempos, que es muy diferente a decir que sea el fin del mundo. Entonces, ¿y los últimos tiempos cómo son? Los últimos tiempos son con cielo nuevo y tierra nueva y una Jerusalén nueva. Son tres cosas nuevas, dice la palabra. La palabra lo dice en Apocalipsis 21, en el versículo 1 y 2, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, y continúa ahí. ¿Qué significa? Que son tres cosas. Y usted siempre escucha el fin del mundo, nada más. Eso es lo único que la gente asocia la palabra Apocalipsis: fin del mundo, guerra, desastres, muerte. Ese es, y eso no es Apocalipsis. Apocalipsis es nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén. No se olviden, nueva Jerusalén está incluida, que siempre lo dejamos de lado. Entonces, sabiendo que eso es Apocalipsis, nosotros, para identificar realmente qué es los últimos tiempos, antes de entrar a hablar del falso profeta, quiero que sepan que el enemigo es el gran imitador del diablo. ¿Qué es el enemigo? El gran imitador del diablo. ¿Y él qué ha hecho? En Apocalipsis nos presenta tres figuras. Y estoy hablando del libro de Apocalipsis. Dice, habla del dragón, que es el diablo, habla de la primera bestia y habla de la segunda bestia, que la identifica como el falso profeta. No se habla de la definición de anticristo. El libro de Apocalipsis no define la palabra anticristo dentro de la teología satánica, que es copia de la entidad de Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver, porque significa muchas cosas, pero el día de hoy vamos a explicar solo lo del falso profeta y después vamos a hacer otra predicación. Pero Juan, que es el que escribe este Apocalipsis, también él sí menciona lo que es anticristos en sus cartas que él escribe, pero no en el libro de Apocalipsis. Pero cuando define anticristo es a todo aquel que se opone a lo que es Cristo, y específicamente hacia dónde está orientada la oposición del enemigo con Cristo o con Dios: a la adoración. Ellos se oponen a la adoración. Y cuando nosotros identificamos el concepto real por el cual el enemigo está tratando de entorpecer el trabajo de Dios, la única manera, el único objetivo principal es quitarle la adoración a Dios. Si él le quita la adoración a Dios, le quitó todo. Al enemigo en realidad no le interesa si tú te quedas vivo en este mundo o te mueres mañana. Eso no le interesa, porque si vives conforme a él, puedes quedarte vivo hasta que mueras a los 150 años, si pudieras vivir. Y si te mueres mañana y te mueres con él, tampoco le conviene. Así que de una u otra manera, el enemigo lo que trata es de sacarte de los caminos de Dios para que te vuelvas a los caminos de él. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces, sabiendo todo ese panorama, para que nosotros podamos entender cuál es el último tiempo, tenemos que hacer una visión más amplia. No podemos solamente, por eso que hay gente que dice, no entiendo el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis hay que mirarlo desde un punto más amplio y hay que relacionarlo con la historia de este mundo. Porque si estamos hablando del fin de la tierra, del fin de la primera tierra y el primer cielo, estamos hablando de todo lo que lo conforme la tierra, o sea, la historia del mundo, cómo caminó. Y dice la palabra, dice en los Salmos, que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiere decir? Que son cosas que de una u otra manera van a suceder, que ya han sucedido. Quiere decir que si nosotros revisamos la historia, vamos a ver que los que han leído la Biblia o conocen algo, van a ver de que en la época en que los griegos estaban ya siendo vencidos por los romanos, antes de eso, cuando fueron vencidos por los israelitas de ese entonces, y ellos recuperan su templo, en ese momento ellos, los griegos, habían profanado el templo. Y muchos dicen, ahí tienen un anticristo. Otros se van hasta la Segunda Guerra Mundial y hablan de Hitler y piensan que ahí tienen otro anticristo. Sí, lo que tienen son el espíritu del anticristo, pero no es el anticristo. Y estoy usando la palabra anticristo, pero la palabra correcta es la primera bestia. Pero lo hago para que nos entendamos y podamos diferenciarlo del falso profeta. Entonces, sabiendo que es algo que ha venido rutinario y que se ha venido dando,
la pregunta, volvemos a la pregunta y dice, ¿cómo yo sé que vivimos los últimos tiempos? Y los voy a invitar a que vayamos a Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Aquí, en este versículo, que lo he dividido de esa manera y le he puesto 1, 2, 3, encontramos exactamente lo que es los últimos tiempos, lo que vendría a ser ahora. Dice la palabra, lo leo así: el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa el primero? Cierra las palabras y sella el libro. Significa que este libro que fue escrito debió ser reservado, no de uso popular, no de conocimiento público, sino de conocimiento privado. Y así fue hecho. ¿Cuánto tiempo duró? Duró aproximadamente 1400 años este libro sellado. ¿Por qué? Y Dios es grande y maravilloso, por eso que cuando estudiamos la historia del mundo nos vamos a dar cuenta que realmente son cosas que salen adelante. 1440 años, entre 1440 y 1550 sucede todo lo que Dios dice. Entramos en el desarrollo de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque en 1440 empieza lo que vendría a ser la invención. Empezamos con tres situaciones diferentes. La invención de la imprenta, que es lo primero que permite imprimir libros y poder traducirlos a diferentes idiomas y poder alcanzarlos a muchas personas para su conocimiento. ¿Qué significa imprimir libros? Imprimir la impresión del libro con la invención de la imprenta y poder nosotros compartir este libro sagrado de Dios con todas las personas y todos los pueblos de lenguas y naciones. Significa que el conocimiento de la palabra es abierto, deja de ser sellado, deja de ser cerrado y comienza a ser abierto. ¿Y acaso el hecho de ser abierto es un requisito? Sí lo es. Si ustedes van a Mateo 24:14, yo lo voy a leer, no lo voy a poner en la... Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Que si era de uso privado y solo lo manejaban sacerdotes y reyes, no podía venir el fin en ese tiempo. Tenía que ser repartido y de conocimiento de todo el mundo. Entonces, esta es una de las características que nosotros tenemos de que ingresamos en los tiempos del fin. La manifestación de la publicación de este libro con la invención de la imprenta. Y dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué significa muchos correrán? ¿Significa que antes podían moverse las personas como se mueven ahora? No. La aviación, los vehículos, todo eso fue explosivamente la tecnología y ahora tenemos grandes velocidades. Los barcos son grandes ahora y si ustedes comparan el barco del Titanic nada más a la fecha de un crucero de ahora, nos vamos a dar cuenta que el Titanic era un barquito, no era un barco realmente grande. ¿Por qué? Porque la tecnología ha ido aumentando, aumentando y aumentando, y eso hace que ahora nosotros podamos viajar de aquí al otro continente en 20 horas, en 10 horas. No. Entonces se cumple el segundo aspecto que dice que nos movemos rápido, y eso es una de las características. Muchos correrán. ¿Y cómo se ha vuelto el mundo? Ahora todo el mundo viaja a todos lados. Ya antes y eso es tan explosivo que seguro que si usted tiene un poco más de 50 años y recuerda, para subir un avión no era una cosa fácil. Para subir un avión uno tenía que realmente tener una economía buena, no era fácil viajar, o sea, la cosa era complicada, pero ahora cualquiera se sube a un avión como subirse a un auto y se va de viaje. Segundo aspecto. Y dice, no solamente eso, sino que aparte de eso,
hubo una circunstancia que empezó en el año 300 con el emperador Constantino, el emperador de Roma Constantino. Él trajo la paz, él paró la persecución al pueblo judío que era muerto en el círculo romano, recuerdan, con los leones. El emperador Constantino detuvo esa y se volvió cristiano. Obviamente sabemos que en ese cristianismo fusionó lo que es el paganismo con el cristianismo y se convirtió en la Roma papal. En el año 600 comienza la Roma papal a funcionar, y durante el tiempo del funcionamiento de la Roma papal, Roma se convirtió en uno de los países más poderosos del mundo, no como un imperio romano, sino como una potencia de injerencia papal, religiosa. ¿Recuerdan ustedes la historia de Enrique VIII? Este rey de Inglaterra que se casó 6 veces y que se quiso divorciar, y para divorciarse, siendo él de Inglaterra, tenía que pedirle permiso al Papa, porque así era como funcionaba el mundo. La influencia papal era tan grande que ningún rey de ninguna nación en el mundo podía actuar sin la autorización del Papa. ¿Y qué hizo el Papa? Le negó, dice. ¿Y qué hizo él? Le cortó la cabeza a su esposa. Levantó la acusó de haberlo engañado y la llevó a la guillotina y le cortó la cabeza. ¿Y qué hizo él? Se separó del Vaticano y creó lo que hoy funciona en Inglaterra, que es, ¿no?, lo que vendría a ser la iglesia anglicana, algo así. Desde ese tiempo empezó la iglesia. ¿Y eso qué significa? Significa que el protestantismo empezó porque él fue un protestante, él protestó indebidamente porque estaba protestando a favor de un divorcio por razones personales, pero los primeros indicios de un protestantismo comenzó aquí. ¿Y qué pasó después? En los años 1500, el alemán Martín Lutero viene y coloca las 95 tesis en la iglesia como reclamo a la iglesia de la Roma papal, que era en ese entonces. ¿Y qué le reclama? Le reclama que vendía lo que eran indulgencias, vendían perdones. O sea, le está reclamando que se negociaba con el evangelio. ¿No le suena familiar? Se negociaba con el evangelio y él hace 95 tesis y son muchas las cosas pero una de las cosas más importantes que ahora nos resaltamos con este evangelio de la prosperidad es negociaban lo que era la salvación. Entonces él hace un reclamo y formalmente la iglesia prácticamente se divide y se crea lo que hoy nosotros somos, que somos los protestantes, que así nos conocen. Y aquí comenzamos a nacer nosotros, en los años 1550, entre 1440, 1450 y 1550, todo esto sucede. ¿Se dan cuenta cómo Dios preparó no solamente que este libro sea difundido, sino preparó también que la iglesia sea de diferente manera para que empiece una predicación real de la sana doctrina? Por eso que este monje alemán, Martín Lutero, porque era un monje alemán, ¿no?, después de haber estudiado, se dio cuenta que realmente se estaba haciendo mal en la iglesia de la Roma papal. Y así, con ese panorama, nosotros nos vamos dando cuenta cómo llegamos a lo que vendría a ser las predicciones de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor determina y le da primero a Daniel una profecía y le dice a Daniel, y está en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, le dice el Señor a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto es para el pueblo de Israel, no para nosotros, dice, para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Es abandonar el seguimiento de las normas de Dios, para terminar
con ese abandono. Después dice, poner fin al pecado. Obviamente, el que no hace lo que la palabra dice, está pecando. Y si él quiere y le dice, vamos a poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. ¿Qué significa expiar la iniquidad? Es tomar el castigo para lograr que esto termine. Y después le dice, para traer la justicia perdurable. ¿Quién es la justicia perdurable? Para que pueda venir nuestro Señor Jesucristo. Y sellar la visión. Y aquí vuelve a decirle, sellar la visión. ¿Cuál es la visión? La visión es toda la profecía que se encuentra entre Daniel y Apocalipsis. Eso le está diciendo, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, tomar a nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que Él es el que va a vivir en la nueva Jerusalén, como está escrito. ¿Se dan cuenta? Que reinará con nosotros, dice la palabra. Y así, con ese diseño, nosotros vamos avanzando, y dice el 26, y después de 72 semanas se le quitará la vida al Mesías. Eso es historia para nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y acá dice eso. Dice, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana, y aquí es donde nuevamente regresamos, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A quién se está refiriendo aquí? Aquí, estas 70 semanas sufren un corte. Y entramos en lo que se llama el periodo de gracia, que es el tiempo de la iglesia. En este periodo de gracia y este tiempo de la iglesia, que está en Romanos 11:25, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente el Señor dice que cuando el número de los gentiles se haya completado, entonces en ese momento vendrá el tiempo de reconocimiento del pueblo judío para volver nuevamente a los caminos de Dios y reconocer a Cristo. Y dice aquí, y por otra semana confirmará el pacto, y muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa? Que el enemigo en la última semana, y eso es Apocalipsis ya, en la última semana el enemigo es el que va a venir y se va a sentar en un templo. Por eso hablamos siempre de un tercer templo, porque dice aquí que confirmará el pacto y a la mitad hará cesar el sacrificio. Sacrificio los judíos solo lo pueden realizar en un templo, y es en el templo de Dios, y fue hecho en el primer templo de Salomón, en el segundo templo de Esdras. Y no ha vuelto a haber sacrificio por parte de los judíos en el templo, porque no existe. Conocemos mucho que podríamos compararlo con la iglesia, pues son las sinagogas, pero son centros de instrucción y de preparación de ellos, pero no son centros de sacrificio, no se hacen sacrificios ahí. Entonces, estamos viendo aquí que nos está hablando ya del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces, sabiendo que todo esto está incluido y que realmente es así como realmente va a suceder, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia existen muchas maneras en que el Señor ha dicho que los tiempos se están acercando y cómo es que vamos a vivir. ¿Recuerdan que hicimos la predicación como en los días de Noé? En los días de Noé hablamos de la maldad, hablamos de la variación genética, cuando se habla de los ángeles que se unieron con los hijos de los hombres, con las mujeres de los hombres. Entonces vimos un manejo genético, lo explicamos, y también todo eso es ahora. ¿Qué es lo que manejan ahora? La genética. En la tecnología nosotros vemos cómo se maneja la genética ahora. Entonces vemos que todos los momentos están exactamente dirigidos para los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles yo a ustedes? El Señor dijo, mira que no te engañen. Mateo 24, versículo 3 y 4, Marcos 13, versículo 4 y 5, Lucas 21, versículos 7 y 8. En esos 3 evangelios, el Señor dice, mira que no te engañen. La pregunta es, ¿cuáles son las acciones para identificar los últimos tiempos? ¿Qué debemos hacer? Y dice, mira que no te engañen. Es la primera. Es la primera. No dijo,
corran, escóndanse, van a tener terremotos, eso viene después. Lo primero viene el engaño. Y ahora sí, regreso a lo que voy al tema. ¿Por qué dice que va a ser engaño? Y cuando usted lee Apocalipsis habla de un dragón, de una bestia, de una primera bestia y una segunda bestia. A la primera bestia no la identifica nada más que por bestia, pero a la segunda bestia le pone nombre y le dice falso profeta. ¿Por qué creen ustedes que lo llama falso profeta? Piensen en el tiempo que vivimos. Piensen en el mal uso que a veces se da a la profecía. Es la manera que te está diciendo el Señor, por esa manera se te va a engañar a ti. Y si tú no conoces la palabra, entonces vas a ser engañado, porque dice, aún los escogidos, no los llamados, aún los escogidos van a ser engañados en los últimos tiempos. ¿Y por qué? Porque va a haber cierta manera en que ellos van a valorar la profecía y van a confundirse cuando no están aferrados a la palabra. Por eso, en Apocalipsis, la primera bestia, que es el anticristo, que vendría a ser el manejador político de todo el desarrollo de lo que vendría a ser el orden mundial, no hay necesidad de identificarlo con un nombre especial. ¿Por qué? Porque realmente su funcionalidad es así, y lo vamos a ver ahora. Ahora sí, vamos a entrar a lo que venía a ser la predicación, y vamos a hablar ahora sí del falso profeta, y los voy a invitar a que vayamos a Apocalipsis 13, versículo 11 al 18. Y me dediqué a este personaje primero, porque si no entendemos este personaje, no vamos a entender el otro. El dragón es el diablo. El dragón es el diablo. Y si ustedes se ponen a pensar, en la Biblia se habla del dragón, que dice, hablará con voz de dragón. Sin embargo, eso es una figura mitológica. No tenemos dragones en este mundo. Nunca hemos conocido un dragón que bote fuego por la boca. Pero la Biblia lo menciona desde el punto de vista y lo relaciona directamente con la serpiente. Dice la serpiente antigua, el dragón, Satanás, el diablo. Así es como lo identifica. Y usted lo ha visto en películas, y ese dragón es tremendamente horrible y poderoso, se le ve. Y eso es lo que él quiere en realidad. Uso una figura tan simple y tan conocida que lo que quiere es que ustedes conozcan lo grave y lo serio que podría ser ese dragón. Entonces, ahora sí, Apocalipsis 13, versículo 11 al 18, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Aquí estamos hablando de la segunda bestia ya, o sea, la otra es la segunda, el falso profeta. Y dice, subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué quiere decir? Que va a ser como un cordero, como un hombre calmado, pasivo, agradable, ¿no? O sea, la profecía no está realmente totalmente iluminada para que nosotros podamos decir, yo les pueda decir, esto es de manera fehaciente al 100%. Yo caería en error en hacer eso. Pero obviamente por el tiempo que nos acercamos y lo que conocemos, sabemos que podría ser del pueblo judío, porque está hablando de que dice, ¿no?, cuernos como de un cordero. O podría ser que es un hombre disfrazado de cordero, que dice que aún los enemigos se disfrazarán como hombres de Dios, como corderos, y se acercarán. O sea, va a ser un hombre con una capacidad de hablar muy buena, con un carisma tremendo, va a ser agradable, no va a ser nada malo, no va a parecer malo. Y por eso es que la palabra de Dios le puso más atención a este segundo hombre que al primero, porque el primero como presidente, como director de un organismo político militar, es evidente que tiene que ser un hombre duro, pero este es el manejador del hombre duro. Este es el administrador, este es el ejecutivo, el que le va a hacer todas las cosas. Recuerden que este es un imitador de las cosas de Dios. ¿Quién tuvo nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién fue su hombre que le preparó la plataforma? Juan el Bautista. Pues si lo quiero comparar yo,
en lo que es la analogía de nuestro Señor Jesucristo, este es el Juan el Bautista, pero del enemigo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Él le va a preparar el camino. Y observen ustedes, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, de lo que vendría a ser que nosotros llamamos el anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Eso es lo que busca, quitarle la adoración a Dios. Y eso es lo que está orientado este hombre, con su carisma y su poder que va a recibir. Va a tratar, no de que lo adoren a él, o sea, él no va a decir, no es para mí, es para él. ¿Se dan cuenta? No va a querer mostrar ego de parte de él. Y dice, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué quiere decir? Poder va a tener. Poder va a tener. Y no está hablando de un poder simple, está hablando de hacer descender fuego. ¿Recuerdan la historia del profeta Elías que hizo descender fuego? Pues este hombre va a poder hacer descender fuego. Así dice la palabra. ¿Y por qué el Señor se ha demorado, se ha tomado la molestia? Aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos leyendo el falso profeta y no hay mucha figura. Está claro, está directo. Si vamos a leer todo lo demás, vamos a encontrar diferentes figuras para manifestar qué es lo que va a suceder. Pero aquí es claro, es directo, es lo que es. Te dice lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque no quiere que seamos engañados. Seguimos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué manda que le hagan? Imagen. Ahora sí, ¿dónde empezó la adoración a imágenes bíblicamente? ¿Dónde está establecida? Regresamos a Daniel. El rey Nabucodonosor, quien mandó hacerse una estatua de oro y ordenó que todos se arrodillen y adoren la estatua de oro. Ahí empezó. Y ahí es como realmente Nabucodonosor introduce la adoración a una imagen. Y de ahí para adelante conocemos que hay imágenes en diferentes religiones de todos los tipos. Pero el Señor dice que acá Él va a hacer que le hagan una imagen. Y la pregunta es, ¿la gente está acostumbrada a imágenes? Sí, la gente está acostumbrada a imágenes. Hay una religión que tiene muchas imágenes y muchos santos. Y la gente va y se inclina de lo más natural a la imagen. O sea, ya estamos preparados mentalmente para inclinarnos en favor de lo que va a hacer este hombre. Porque ya viene desde muchísimos años atrás que viene desarrollándose esto. Y miren lo que dice ahora. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Aliento es que va a hablar. Estamos hablando como vida para la imagen. ¿No recuerdan ustedes que a veces salen y dicen, vi una imagen que estaba llorando sangre, vi una imagen que estaba llorando milagros, que estaba botando lágrimas o sea, ya estamos siendo conducidos por el enemigo desde muchísimos años. Nos está preparando para que cuando esto suceda no nos sorprenda. Hay gente que dice, yo lo vi, lloró sangre, lloró lágrimas de agua, yo lo vi, hizo esto, hizo lo otro, se movió. Veo yo ahí que dice, enfocan un Cristo, movió la cabeza, es de yeso y movió la cabeza. La pregunta es, ¿hacia dónde nos está llevando eso? ¿Y eso qué hace? Hace que la gente corra a esos lugares y se incline y adore a esas imágenes. Eso es lo que sucede. Ahora piensen, el enemigo no va a trabajar, el enemigo no le va a convertir las cosas de la noche a la mañana. El enemigo es un hombre que es una entidad angelical que tiene todo el tiempo por delante para hacer las cosas. Y lo viene haciendo desde mucho antes. Por eso el Señor
desde los años 1400, 1500, empezó también a entregarnos a nosotros la información para que todos podamos ser de conocimiento y no perdernos y no dejarnos guiar. Y por eso, en esta sección solo del falso profeta, el Apocalipsis no tiene mayor figura que decirte directamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder y qué es lo que este hombre va a hacer. Más claro que el agua no puede ser. Y nosotros estamos viendo cómo el pueblo se va inclinando a imágenes y va tomando, no, pero yo vi que lloró, yo vi que hizo esto, sí, lo viste, y lo vas a seguir viendo. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar el día en que eso suceda, y todo aquel que vaya tras una imagen irá tras el enemigo. Escrito está en la Biblia, no lo digo yo, escrito está. Ojalá todos pudieran darse cuenta y percibir realmente el poder del enemigo, porque no está trabajando de hace 100 años, ni 200, ni 300. Estamos hablando de 500 años, 600 años antes de Cristo, cuando Nabucodonosor ya hizo esa estatua de oro, ya empezó la adoración a imágenes y les dijo: si no lo adoran, te voy a poner a los amigos de Daniel dentro del horno de fuego. Y así es como es. Y dice, y sigo leyendo, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese. Y déjeme detenerme ahí antes de seguir, y habla de la marca. Sabemos que Dios también nos marca, nos sella, ¿cierto? Nos sella con su Espíritu Santo, nos marca también en la frente. Dice que en los últimos tiempos Él marcará a los que han sido escogidos en la frente. Y Él, ¿qué hace? Como imitador va a hacer lo mismo. O sea, vamos a tener que tener las cosas bien claras para no confundirnos. Porque si nos equivocamos y seguimos al enemigo, realmente vamos a terminar en el otro lado. Y no donde debemos acabar, siguiendo los pasos de Dios. Imagínense ustedes, y dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese. ¿Y qué va a hacer? Bueno, aquí ya comienza a darnos una visión más amplia de lo que vendrá a ser. No solamente va a tener el manejo desde el punto de vista religioso, sino que también va a tener manejo de la economía de este mundo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que lo va a orientar. Y dice, el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No dice que va a tener una marca nada más. La gente anda diciendo la marca de la bestia, la marca de la bestia. No solamente va a ser la marca de la bestia, son tres cosas que menciona nuevamente. Y tenemos que abrir los ojos, porque si no tú dices, oh no, yo no cogí la marca, pero de repente cogiste el nombre, de repente cogiste el número de su nombre. ¿Se dan cuenta? O sea, son tres las cosas que van a, de una u otra manera, empujar a los que son de Dios en contra de Dios, cuando elijan cualquiera de estas tres cosas. Y dice, versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Antes de empezar cualquier definición de 666, no la puedo dar porque no existe la suficiente iluminación para determinar de dónde sale el 666. Sé que el 6 es el número del hombre. En el sexto día fue creado el hombre. Y obviamente el 7 representa lo que vendría a ser la perfección de Dios. Entonces, como todo lo que hace el enemigo lo hace por debajo de Dios, estamos hablando de un 666. No tenemos la suficiente iluminación, no hemos vivido lo suficiente para acercarnos y decir, esto es el 66. La gente lo ha querido usar como las barras de la tarjeta de crédito, los códigos para escanear, y cada temporada ha ido modificándose, porque en realidad todavía no tenemos una visión clara de esto. Pero lo que sí tenemos una visión clara es de que el 6 es el número del hombre. Es el sexto día fue creado el hombre. Es el número más bajo después de la perfección de Dios, que es del enemigo. Porque sabemos que este cuerpo es corruptible, y este cuerpo corruptible no subirá, se quedará acá. ¿Se dan cuenta? Y es así como nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente
este falso profeta, que así lo llama la Biblia, y lo llama, los invito a Apocalipsis 19:20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo aquí? Aquí Dios lo identifica de manera fehaciente con la palabra. Dice: esta segunda bestia es un falso profeta. Nos los está diciendo de manera clara y directa. No nos afanemos ni nos afiancemos a las tradiciones de hombres. Seamos limpios de corazón y vacíos para que la palabra de Dios realmente pueda ser recibida en nuestro corazón y Él nos hable. Porque la gente camina pensando mucho en que las imágenes pueden traerle salud, bienestar. Acá dice que las imágenes pueden hacer, esta imagen no solamente va a hacer milagros, va a hablar. Imagínense una imagen de yeso, de metal, de madera, de lo que vayan a hacer la imagen, porque no nos dice de qué material va a ser hecha, pero sin importar cuál sea el material, no va a ser más que una imagen. Sin embargo, va a tomar y va a poder hablar. Imagínense hasta dónde el enemigo va a querer llegar. Obviamente, él ya está vencido. Él ya, amén, él ya no hay manera de que él pueda actuar en contra de nosotros. Realmente, esta noche hemos visto nosotros de manera rápida y sencilla, y lo puse así de manera rápida y sencilla para que nosotros podamos entender realmente quién es este falso profeta, porque es necesario que lo coloquemos en nuestro corazón como una advertencia, para que no seamos llevados por esas corrientes contemporáneas que hoy vivimos. Hermano, hermana, si tú vas a una iglesia, tú vas a un evento, tú vas a una conferencia, tú vas a un lugar, tienes que tomar cuidado de las cosas. Si tú quieres saber si estás caminando conforme a Dios, si tú quieres saber si lo que estás escuchando es conforme a Dios, entonces tiene que estar escrito en la palabra. Si tú crees que porque hay iglesias en las que forman filas, y pasan y adelante les dicen su profecía a cada uno. Si tú crees que así trabajaban los profetas, tú crees que los profetas abrían su puerta y todo el mundo hacía cola y ellos ven. Los profetas eran hombres alejados, eran hombres retirados, vivían aparte. Ellos no estaban en eso. Eso más se suena a adivinación que a profecía. ¿Que puede aceptar? Claro que puede aceptar, porque el diablo tiene poder. Y el diablo es el que, estos dos hombres, la primera y la segunda bestia, son hombres nacidos de hombre y mujer. No van a ser personas venidas de algún lugar o de alguna manera especial. Son hombres nacidos de hombre y mujer, que van a recibir poder del dragón. En el Apocalipsis, pues nosotros cuando lo estudiemos o lo estudiamos, es de una u otra manera nos presenta las organizaciones y los hombres de poder, porque eso está. Ustedes van a leer y van a escuchar que algunos dicen: no, pero eso es una organización, no es un hombre. La pregunta es: un país es una organización, pero ¿quién está al frente de un país? Un hombre. Y es así como realmente es. Por eso yo esta noche he querido traer esta palabra. Dios puso en mi corazón que no nos dejemos engañar. Que no nos dejemos engañar. Que seamos limpios de corazón, dispuestos, abiertos a recibir la palabra tal cual es. Hoy el Señor nos ha bendecido con lo que es estos hermanos que han recibido hoy sus credenciales como capellanes. Yo le pido a Dios todos los días, cuando oro para Él, que la sabiduría y el entendimiento sea en esta casa. Que la palabra sea abierta. No hay temor en hablar la palabra. No hay temor en informar lo que Dios escribió en ella para que nosotros conozcamos. No hay temor en tener hombres preparados en casa. Porque yo no vivo aquí yo no estoy aquí para que se reconozca al pastor, estoy aquí para que se reconozca la palabra de Dios. Estoy aquí
para traer verdad a sus corazones. El tiempo de Dios, ¿Verdad? sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios.